Estamos aquí desde la siniestra con una alegría inmensa porque fue la siniestra el primer medio que entrevistó a Mónica Godoy, profesora de la Universidad de Ibagué, quien dio una muy dura lucha contra el acoso sexual en ese centro universitario, y la semana pasada la Corte Constitucional te dio la razón en una sentencia de tutela. Entonces realmente es una alegría y un paso gigante. Felicitaciones, Mónica. Gracias. ¿Por qué no empezamos hablando sobre la decisión? ¿Qué ordenó la Corte? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué decidió la Corte Constitucional en este caso? Bueno, la Corte decidió proteger mis derechos, ¿sí? Aunque la universidad argumentaba que era un problema estrictamente laboral, en el sentido de que ellos, protegidos por el Código Sustantivo del Trabajo, podían despedir a un trabajador pagándole su respectiva indemnización, cosa que es cierta, pero lo que demostramos en esta tutela es que en ese despido, que aunque tenía apariencia legal, había un ejercicio de discriminación en mi contra y una vulneración de mis derechos fundamentales, específicamente a la libertad de expresión y de conciencia, ¿no? A través de la correspondencia que mantuve con la universidad, la Corte pudo determinar que efectivamente había una controversia y que la universidad decidió solucionar una controversia a partir del despido, y que ese despido perjudicaba enormemente a las víctimas del acoso sexual porque se quedaban sin la persona que les estaba ayudando a visibilizar la problemática. Entonces, la Corte señaló la importancia de proteger a los defensores de derechos humanos, a las defensoras de derechos humanos dentro de las universidades que hacen esta labor acompañando víctimas de violencia sexual, y le recordó a las universidades que la autonomía tiene límites, la autonomía universitaria, es decir, que tiene que estar regulada por el respeto a los derechos constitucionales y que no puede ampararse en el Código Sustantivo del Trabajo para discriminar o maltratar o hacer un ejercicio de violencia contra una defensora de derechos humanos. Creo que el fallo fue importante en varios sentidos porque acota la pretensión de ciertas universidades de que desde la autonomía universitaria pueden resolver todos los conflictos, y los ubica en el respeto a los principios constitucionales, y también porque puede servir para pensadores críticos, pensadoras críticas en otras universidades para defender su derecho a disentir, a hacer uso público de la razón, a escribir, a pensar, a reflexionar colectivamente, porque es nuestra tarea como docentes e investigadores. En la conversación pasada que tuvimos hace algunos meses, veíamos que ese no era solo un caso de la Universidad de Ibagué, que hay muchos casos en los contextos universitarios donde se presenta el acoso sexual. ¿Cómo crees que este fallo puede ser una herramienta para las personas que están luchando contra el acoso sexual en los contextos universitarios? ¿Cómo lo ves? Bueno, fuera del pronunciamiento que hizo la Corte frente a mis derechos en particular, hizo dos pronunciamientos frente a la necesidad de que el Ministerio de Educación se responsabilice de este tema y emita unos lineamientos para evitar la violencia de género y la violencia sexual dentro de las universidades. Esos lineamientos tienen que llevar a todas las instituciones a tener protocolos y rutas de acción para prevenir el acoso sexual y la violencia sexual, pero también para investigar, sancionar cuando estos casos se den, ¿no? Investigar desde su nivel, porque no pueden investigar penalmente, pero sí disciplinariamente. Entonces creo que también hay una insistencia de la Corte en que el acoso sexual no es un delito menor, sino que es una violencia contra las mujeres y es una violación de derechos humanos en ese sentido, y que las universidades no pueden seguir haciéndose los de la vista gorda y ocultando, con la excusa de mantener el buen nombre, las denuncias, porque están siendo cómplices de una grave violación de derechos humanos. A propósito, ese es un fallo de tutela, se fue revisado por la Corte, pero también hay otros procesos jurídicos en este caso. Creo que hay un proceso penal. ¿Cómo es eso y cómo va esa situación en lo penal? Bueno, las víctimas, al ver que las directivas no tenían la intención de tomar en serio las denuncias, acudieron a la Fiscalía a poner una denuncia por acoso sexual, una de las trabajadoras de vigilancia,
Y la semana pasada la Fiscalía hizo audiencia de imputación de cargos contra el ex supervisor de vigilancia, es decir, que la Fiscalía nos da la razón en el sentido de que sí había evidencia suficiente de que se podía haber cometido este delito. Entonces la semana pasada una imputación de cargos, esperamos que el juicio y el proceso penal se lleve lo más rápidamente posible y que de pronto sea la primera vez que tengamos una condena seria frente, además porque hay varias víctimas, no solamente es una, frente a este tipo de casos para que se siente un precedente frente a la seriedad y el daño profundo que causa este tipo de agresiones contra las mujeres. Mónica, tú le has contado a varios medios la decisión, el contexto de lo que pasó, pero hasta ahora no sabemos qué pasó cuando fuiste a la Universidad de Ibagué. Es decir, cómo recibió la universidad el fallo, cuál ha sido el proceso de llegar nuevamente a la universidad, qué ha pasado ahí. Bueno, ha sido una experiencia muy interesante en el sentido de que yo estaba pues con mucha expectativa de volver, pero también muy temerosa frente al escenario que me iba a encontrar, porque el nivel como de agresión y estigmatización en mi contra había sido bastante alto. Pero lo que me encontré fue un escenario complejo e interesante en el sentido de que habían hecho, el rector mandó un comunicado pidiendo que por favor me trataran de manera amable y que no me fueran a tratar con prevención, ¿sí? Entonces yo llegué y encontré la gente dispuesta a conversar conmigo, encontré mucha gente aliada celebrando el fallo, diciendo, bueno, por fin en esta universidad alguien pudo lograr que se conociera lo que estaba pasando, es decir, que hay más gente que está viviendo situaciones de acoso laboral o situaciones de acoso sexual, y con el fallo están esperanzados que el protocolo de atención pueda ayudarles a solucionar su situación concreta. Entonces fue un recibimiento de una parte de los trabajadores muy positivo y de algunas directivas con las que ya había tenido relación con un poco más de desconfianza. Hubo, digamos que, un cambio en las funciones. Ahora voy a estar encargada de hacer el protocolo de atención junto con la vicerrectoría de la Oficina de Bienestar y pues creo que es una tarea que en realidad quiero emprender para terminar ese proceso y dejar la capacidad instalada para que estas cosas no vuelvan a suceder. Ahora, creo que pues ellos no me tienen ahí porque me tienen que tener Están ahí. obligados. Exactamente. Y pues yo también estoy ahí tratando de cerrar ese ciclo. Entonces voy a quedarme, ¿sí?, apoyándolos en el protocolo, en la elaboración del protocolo y la implementación de acciones de prevención, pero sé que es tenso, que es difícil y que requiere como mucha capacidad mutua de comprensión y de escucha, pero en eso estamos, ¿no? O sea, también tratando de resolver de la mejor manera y con el menor daño posible ese impasse y ese profundo ejercicio de violencia que hubo en mi contra. ¿De qué se trata ese protocolo y cómo puede ser una herramienta para luchar contra el acoso sexual en la universidad? Bueno, el protocolo es una reglamentación específica que determine la forma, las responsabilidades y los responsables de ejecutar tareas para prevenir, investigar y sancionar delitos, violencia sexual basada en género y acoso sexual específicamente dentro de la universidad. Entonces, ya hay universidades que tienen protocolos, algunas tienen protocolos mucho más elaborados que otras. La idea es hacer una propuesta que contemple, por ejemplo, el ciberacoso, que es tan común entre los jóvenes, el envío de fotografías íntimas por cadenas de WhatsApp, es decir, otros escenarios de relación de la vida universitaria, no solamente dentro del campus, sino en los escenarios donde la gente que pertenece a esa comunidad universitaria se relaciona, salidas de campo, trabajos extracurriculares,
donde efectivamente se corre además más riesgo de vulnerabilidad frente a este tipo de violencias. Y precisamente pensando en alternativas, hay una serie de preguntas no solo en Colombia, sino a lo largo de América Latina y del mundo, para buscar alternativas para prevenir la violencia sexual y el acoso. ¿Qué tipo de experiencias se pueden destacar para fortalecer la experiencia colombiana? Yo creo que es importante tener en cuenta que el protocolo solamente es una herramienta, o sea que el protocolo no va a solucionar el problema de la violencia sexual dentro de las universidades, sino que el protocolo ayuda en algo, es decir, por lo menos a decir qué funcionarios son responsables de atender, de recibir la queja, de no revictimizar, de escuchar a la víctima, de proporcionarle apoyo psicológico, jurídico, ¿sí? De orientarla frente al proceso. Pero hay que ir más allá del protocolo en el sentido de poner en cuestión las universidades como esas organizaciones profundamente patriarcales, jerárquicas, que reproducen ese orden desigual entre hombres y mujeres, que incluso en los programas de las materias no ponen la producción intelectual de las mujeres, donde se enseña una historia sin mujeres, una matemática sin mujeres, una filosofía sin filósofas. O sea, hay que avanzar hacia una educación despatriarcalizada, hacia una educación no sexista, y creo que en Chile, por ejemplo, el movimiento feminista chileno tiene gran vitalidad. Ahorita están desarrollando un paro en las universidades precisamente para decir, bueno, la violencia sexual dentro de las universidades es un problema, pero es una manifestación de un problema más profundo, y es la educación patriarcal y la reproducción de esa educación a través de las universidades. Entonces, esa experiencia, el movimiento que en México se está gestando también para frenar el acoso sexual y poner en cuestión estas universidades protectoras como de la desigualdad entre hombres y mujeres, pues es muy importante. Bueno, este ha sido un proceso de varios meses, súper desgastante, un proceso no solo jurídico, sino también ético y de lucha en muchos sentidos. Después de estos meses, donde hay una culminación con la sentencia de la Corte, ¿qué crees que viene ahora? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Cuál es el reto que hay que afrontar ahora? Bueno, hay muchos grupos, tanto de profesoras que están haciendo el mismo papel que yo hago de defender, acompañar víctimas de acoso sexual, como grupos estudiantiles organizados para visibilizar casi en todas las universidades esta problemática. Entonces creo que de ese tejido que hay depende que el fallo se concrete, es decir, presionar al Ministerio de Educación para que efectivamente saque sus lineamientos, y creemos que el próximo gobierno va a intentar frenar lo que ellos consideran ideología de género y lo consideran como un peligro para la sociedad. Entonces el reto que tenemos enfrente es hacer mucha más presión para la democratización de la sociedad, y entre ello para cerrar esa brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces creo que esos grupos tienen esa tarea, y presionar a las respectivas autoridades universitarias para que asuman el protocolo como una tarea urgente y asuman la educación no sexista como una tarea a corto y mediano plazo importante. ¿Sí? Lo urgente es tener protocolos de atención para evitar que se repita, pero lo importante es avanzar hacia una educación que no permita que esas cosas sigan sucediendo así. Vale, y una última pregunta. ¿Cómo crees que vamos en la lucha por la despatriarcalización de la educación? ¿Crees que estamos avanzando, que estamos retrocediendo, un poquito de ambas cosas? ¿Cómo lo ves? Pues yo no veo mucho avance, la verdad. Yo creo que nos ha hecho mucho daño esa estigmatización de los estudios de género, ¿sí? Que ha hecho pues estos sectores ultraconservadores de la sociedad, desinformando a la gente y diciéndole que es una forma de homosexualizar, o de que es una forma de desnaturalizar las relaciones entre hombres y mujeres, aprovechándose como el desconocimiento que tiene la gente frente a los estudios de género. Entonces yo creo que ahí se juega una cosa importante, y es hacer una pedagogía frente a política, frente a la necesidad que tenemos hombres y mujeres de vivir en una cultura más igualitaria y democrática.
¿sí? Y que eso no sería ganancia solamente para las mujeres, sino también será una ganancia para los varones. Y creo que eso permitiría un avance cualitativo. En este momento yo creo que estamos en una lógica de fuerza, creo yo, donde nos van ganando, pero no creo que sea una ganancia definitiva. ¿Sí? Pequeños golpes, pequeños avances, pequeñas ganancias nos permiten que por lo menos vayamos poniendo en cuestión este orden patriarcal. Qué bien, bueno, Mónica, tú sabes que La Siniestra es otro espacio que es aliado de estas luchas, que la sentimos además como una lucha fundamental pues, en la búsqueda de una sociedad digna, una alegría gigante que hayamos dado un pasito pequeñito y bueno, seguimos en La Siniestra en la pelea por la despatriarcalización y en la lucha contra el acoso sexual y la violencia contra las mujeres en todos los casos. Muchas gracias, Mónica. A ti, gracias. Vale, gracias.